jamendo.com. Buenas, estamos aquí para hablar esta semana sobre la reforma constitucional en Rusia, que ha sido un tema que ha estado presente en todos los medios de comunicación, normalmente buscando la intoxicación habitual contra Rusia. Y para aclarar estos puntos que han resultado un poco polémicos y a veces completamente descontextualizados, hoy contamos con Vera Rodionova, que es corresponsal de Rosas Primavera en Madrid, en España. Buenas, Vera, un saludo, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, para empezar, ¿a qué atiende? ¿Cuál es la necesidad de este cambio constitucional? Buenos días, Carmen. Muchas gracias por invitarme, muy amable. Sí, bueno, como le digo, esta constitución fue ampliamente debatida y se han propuesto muchos puntos, han propuesto desde popularmente. Porque estas enmiendas a la Constitución lo que están es corrigiendo la Constitución del 1993 que se tomó cuando Yeltsin llegó al poder y de aquel famoso cuando fusiló la Casa Blanca con los diputados dentro. Entonces tomaron una nueva constitución para Rusia que la gente claramente casi no aprobaba. Las cifras dicen por sí mismas, ¿no? Entonces, a favor votaron 32 millones de los 104 votantes que existían en Rusia en aquel entonces. La participación era de 54% con 4 y a favor de ellos votaron 58,4%. Aparte de esto, se negaron a votar Tatarstan y no votaron Chechnya, ya que había entonces la guerra y querían salir y separarse del país, ¿no? A cambio, esta constitución, esta votación, la que hubo ahora, tiene toda la legalidad porque ya todos los observadores internacionales han reconocido que han sido limpias esta votación. Ha tenido una gran participación. Las cifras son que a favor votaron 77,92% de ciudadanos rusos y en contra votaron 21 y 27%. Y la participación era de 67,97%. En algunos sitios la participación era mayor que en otros. Por ejemplo, en Yamal y en Chechenia superaban era 97% o algo así. O sea, era una gran participación y voto absolutamente a favor. Sí es cierto, había algunas que han votado menos, hay muchos compatriotas en el extranjero que votaron en contra en mayoría, pero en general las cifras no son malos y una clara mayoría votó a favor de estas enmiendas. Lo que, como dije, está corrigiendo la constitución casi colonial que se aprobó en el año 93 después de la destrucción de la Unión Soviética, cuando introdujeron en la Constitución la prevalencia del derecho internacional y abrieron todas las puertas a que el capital extranjero y a que todos se metan en los asuntos interiores de Rusia. Entonces, ahora mismo este punto se está corrigiendo. De hecho, lo que gana esta constitución, lo que claramente da es la soberanía del país y asienta las bases para una nueva etapa de Rusia. Yo quiero creer que esta etapa se va a basar en las propias, en la propia cultura y en las propias raíces que no pueden ser separadas de los 70 años soviéticos, porque era la máxima expresión de lo que es el pueblo ruso, porque ahí es cuando era soberano, independiente y creaba su propio, según su propia identidad, creaba su futuro. Y yo espero que esto tendrá gran influencia en el futuro de Rusia y a esto ayudaría la nueva constitución. Entonces,
aquí en el occidente, según he leído, la prensa se centra mucho en una de las enmiendas, que es la anulación de los periodos de presidencia de Putin, y esto lo ponen como el principal y el más importante. Y este es el punto en el que ha insistido mucho la oposición para intentar convencer de que no voten a favor de estas enmiendas. Pero bueno, esto es solo uno de los puntos y al fin y al cabo yo creo que no es el más grave, porque en mayoría de los países ni siquiera hay límite a las veces que se puede presentar los presidentes a su cargo. Por ejemplo, en España no hay límite y pueden presentarse las veces que quieren, igual que en Alemania, la canciller no tiene ningún límite y de hecho Angela Merkel está desde 2005 y nadie dice nada. Entonces yo no creo que desde Europa tienen que decir y poner este punto como un gran problema. Al fin y al cabo son los rusos que tendrán que decidir en las urnas el día de las elecciones si quieren que Putin siga o no. O sea, no lo estaban eligiendo ahora, sino simplemente daban la posibilidad de que él se presente a las siguientes elecciones. Pero sigue siendo, y fue propuesto por Putin, introducir en la Constitución, sigue habiendo que en principio no podrá ser presidente más de 2 legislaturas. Esto, digamos, para el futuro. Ahora es un caso un poco excepcional. Entonces, vamos punto por punto. Si te parece, ¿sí? Miramos un poco los puntos importantes. Me parece muy bien. Entre los puntos importantes, bueno, quería también destacar que cuando has dicho sobre la participación, que en las elecciones de Estados Unidos no llegaba al 30 y poco por ciento, y con eso se es presidente de los Estados Unidos. Y a veces esto es un clásico, hay como una mayor exigencia para según qué países. Y en ese caso, antes de empezar, también me gustaría preguntarte, porque es llamativo cómo evidentemente la Unión Soviética era completamente atacada a nivel digamos, ideológico desde los países occidentales. Al caer la Unión Soviética durante mucho tiempo, prácticamente Rusia no existía o se limitaba a noticias muy esporádicas o a incluso momentos jocosos de Yeltsin riéndose con Bill Clinton y cuestiones así. Y cómo de pronto ahora, en este contexto, está volviendo a retomarse lo que es la agresión directa y constante, y sobre todo la contaminación mediática contra Rusia. ¿Tú a qué crees que se debe que en este momento, o sea, qué está pasando en Rusia para que Rusia vuelva a ser considerado un enemigo a batir por parte de las potencias occidentales? Pues lo que ha pasado es que Rusia ha dejado de reconocer, los americanos ya se apuntaron la victoria en la Guerra Fría y pensaron que ya anularon a Rusia, que Rusia ya no existía, que había un Yeltsin que era un títere que más o menos era ahí gracioso, pero a la vez permitió que entrara cualquiera que comprara, arruinara todo, o sea, el país, así tomaban leyes que les dictaban prácticamente desde el extranjero, y entonces, claro, esto era una Rusia muy cómoda y esta era Rusia amiga, era una Rusia colonial. Para ellos es perfecto, es su modo de ser. Durante muchísimos siglos ellos han actuado de esta forma, ¿no? Cuando entraban en un país, saqueaban y le dictaban lo que querían hacer. Mientras Rusia era así, ellos no estaban en contra. En cuanto Rusia empezó a tener su propia soberanía y su propia palabra y su propia decisión, y empezó a ser como un jugador, un sujeto de la historia, esto molesta muchísimo. Esto no lo pueden aceptar. Ellos lo llaman revisionismo de los resultados de la Guerra Fría, que ellos se apuntaron la medalla de haberla ganado. Entonces esto no gusta y entonces lo declaran como el mayor enemigo y todo eso. Y de hecho la propaganda que están haciendo se apoyan en una oposición que es pro-occidental. Hay una oposición que se observa en muchos países, por ejemplo, se puede ver en Cuba o en Venezuela, cuando los opositores son muy leales a Estados Unidos, son a los únicos a los que citan. Por ejemplo, aquí citan mucho a Navalny, que es un opositor que ahí no tiene casi ningún seguimiento, sin embargo está apoyado y financiado por el Occidente, y a ellos les es cómodo darle
darle la voz principal como si fuera una figura ahí. Pero realmente, o sea, esto es la estrategia que siguen, la conocemos muy bien y bueno, pues es lo que hacen. De hecho, en ese sentido, en la reforma constitucional se presenta la prohibición que los cargos del Estado de la Duma, que es el Parlamento ruso, si no me equivoco, tengan doble nacionalidad, residencia en otro país y cuentas y propiedades en el extranjero, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es uno de los puntos que también ha propuesto Putin en su discurso al Consejo de Federación en enero, a mitades de enero de este año. Se ha debatido, ha sido un punto polémico porque muchos de los diputados que tienen nacionalidad o cuentas en extranjero no querían que esto fuera así. Sin embargo, precisamente si hablamos de la soberanía del país, esto es una herramienta muy cómoda, chantajear a un cargo público con que le embargan las cuentas o no le dejan entrar en el país, y en esto se basa las sanciones de Estados Unidos, por ejemplo, prohibiendo la entrada al extranjero. Esto fue un motivo de cuando en Maidán desplazaron a Yanukovych. También, por ejemplo, le dejan paralizado en cierto momento a él y a la gente que son cercanos, amenazando con que puedan embargar sus cuentas. Entonces, esto lo que hace es asegurar que esta presión no se va a ejercer, o por lo menos que los cargos públicos o los diputados de la Duma no podrán, no serán vulnerables a este chantaje. Otra cuestión es con respecto al idioma ruso, que también aparece en las enmiendas constitucionales, y también está relacionado con la propia historia de cómo se produjo esa desintegración de la Unión Soviética y qué ocurrió con gran parte de la población, que lo comentábamos antes. O sea, se está intentando, no es revisar la historia, sino corregir lo que ha sido la catástrofe histórica de los últimos años, bueno, no solo en la Federación Rusa, sino en todo lo que fue la Unión Soviética. Sí, bueno, el idioma ruso ahora en la nueva constitución figura como el idioma oficial, y a la vez están bienvenidos todos los idiomas de las pequeñas etnias y los pueblos que hay en Rusia, que hay muchísimos, y estos idiomas se potencian. Sin embargo, el idioma de comunicación entre todos ellos sería el ruso. Y en este sentido, pues Rusia, hay muchos también rusos en extranjero que se han quedado ahí después de la desintegración de la URSS, queriendo o sin querer, muchas veces en contra de su voluntad. Un día despertaron y se vieron en el otro país. En aquellos acuerdos firmados que eran criminales, no se ha recogido ningún punto de protección para esta gente. Entonces ahora vemos qué está pasando, lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania o en los países bálticos, cuando esta gente se consideran gente de segunda clase, cuando les están tomando represalias y están haciendo pues vida imposible. Sin embargo, hay mucha gente, la gran mayoría de estas repúblicas habla ruso y se puede comunicar entre sí gracias a un idioma que, aparte de suyo propio, que ni Unión Soviética ni Rusia nunca han sido en contra de que se desarrolla cada uno su idioma, y que de esta manera mantiene su bagaje cultural, histórico, de sus antepasados. De hecho, también esto se está recogiendo ahora en la Constitución, ¿no? El punto donde se introduce el Dios, ¿no? Se menciona el Dios, no se dice cuál Dios, porque en el territorio de Rusia están representadas casi todas las religiones mayoritarias, incluyendo budismo y chamanismo, pero sin embargo se hace referencia a que nos basamos en los valores de nuestros antepasados y respetamos, digamos, a las generaciones venideras, y este es el sentido de los rusos, en las cuales ellos basan, digamos, sus valores, ¿no? Su ética y que es muy importante en esta constitución. Al mismo tiempo, el Estado honra la memoria de los defensores de la patria y garantiza la protección de la verdad histórica. ¿Qué nos puedes decir sobre este punto? Sí, con estas nuevas enmiendas, la verdad, es un nuevo grado de protección histórica,
porque la memoria de los héroes de la Gran Guerra Patria, su gran hazaña es parte de la soberanía del país. Si nosotros no lo guardamos en nuestros corazones, no lo recordamos y no lo cuidamos, el país no puede ser soberano. Por eso Rusia defenderá la justicia histórica y no dejará que se esté falsificando la historia, como vemos que está últimamente haciéndose mucho también aquí en el occidente, y sobre todo con la Gran Guerra Patria, con la Segunda Guerra Mundial. Sí, de hecho han salido varias peticiones dentro sobre todo de la Unión Europea, donde efectivamente se ve un revisionismo histórico creciente, y sin embargo lo que vemos es que acusan a Rusia de estar revisando la historia en lugar de entender este contexto, sobre todo porque tenemos acceso a libros, a películas, a mucho material que nos contó la historia cuando ocurrió. Entonces es curioso porque bajo las pruebas, bajo las evidencias que tenemos, efectivamente la revisión histórica está llegando más bien desde Occidente. Sí, y la prueba es la resolución que tomó, creo que en enero, el Parlamento Europeo, donde iguala prácticamente el comunismo con el fascismo, culpando a Rusia, a la Unión Soviética de invasión de Polonia y de no sé qué, y ahora mismo esto está muy extendido en ciertos sectores de población que no se informan mucho, sino siguen la prensa y siguen la televisión general o la Wikipedia. Pueden hacerse una idea muy equivocada de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con Polonia y con los países bálticos, cuando ellos fueron arrasados por Hitler, por sus tropas en prácticamente una semana, traicionados por su gobierno y prácticamente salvados por los soldados rusos, que hay miles que han quedado en aquella tierra, que ahora les están tirando los monumentos, que ahora mismo les están diciendo barbaridades sobre ellos, y yo creo que esto lo tenemos que defender, porque esto ya no se trata de nosotros, sino es algo mayor que nosotros tenemos que cuidar y defender y restablecer esta verdad histórica. Esa propaganda y ese tipo de declaraciones tienen incidencia en la sociedad rusa, es decir, ¿hay algún tipo de cuestionamiento o el hecho de que al fin y al cabo es la gran guerra patria, es decir, que también tiene ese componente de pueblo, de construcción nacional, hace que sea más impermeable a ese tipo de discurso la sociedad rusa? Este discurso llega, y este discurso empezó, entre otras cosas, en los 90 por cierta parte de la élite intelectual. Empezaron a fabricar libros con mentiras históricas y ellos mismos han inventado muchas cosas que ahora mismo ya no se les cree, ¿no? Ya no es tan fácil de creerle, pero en cierto momento la gente sí que han creído muchas blasfemias y muchas cosas que llegaban por la gente que ni siquiera eran historiadores, ni siquiera tenían el título, ni han trabajado nunca en los archivos, simplemente era literatura que se pusieron a fabricar, y ahora mismo ya no es tan fácil engañar. Ahora mismo el pueblo entendió que han sido muy engañados, pero ahora mismo yo creo que la gran mayoría del país defiende su historia y sabe darle valor. Como siempre, gritan sobre que todo es mentira, las ONGs pro-occidentales, esta tal llamada oposición tan halagada por los medios de comunicación occidentales, pero se han quedado muy solos y muy en evidencia, porque esto ya no cuela, ¿no? Y está recogido, de hecho, hasta en la Constitución, lo cual me alegro mucho. Otra cuestión que también ha sido un poco más polémica ha sido el tema de los valores familiares, que también desde la mentalidad aquí a veces hay cuestiones que resultan como muy chocantes, que no se comprenden. Al respecto de todo esto, ¿qué nos puedes decir? Efectivamente, se recoge la familia, el matrimonio como unión de hombre y mujer, y
bueno, pues los valores familiares y los niños se pone como le da gran importancia a los niños y a las familias. De hecho, hay una política social ahora respecto a las familias muy grandes. Hay que tener en cuenta la historia, porque en el 93, 91, cuando se desintegró la URSS y después del 93, sobre todo, hubo una gran tragedia. Hubo muchísimos huérfanos que por la calle hacían como manadas, vivían en los sótanos, nadie los cuidaba porque era como un país después de una guerra. De hecho, era como un país después de perder una guerra, ¿no? Entonces, esto se está corrigiendo ahora mismo, se da mucha importancia a los niños, dan mucha importancia a la familia tradicional, pero la familia tradicional hay que entender familia nuclear, familia soviética, porque es la familia que durante toda la última época, digamos, prevaleció, ¿no? Sin embargo, los valores soviéticos, por ejemplo, eran muy conservadores en este sentido. Aunque se integró enseguida a la mujer a la vida social y a la vida laboral, hubo muchísima ayuda por parte del Estado a la familia en cuestión de educación de los hijos. Enseguida se montó para mí, un gran sistema de educación pública, permitiendo de esta manera que se desarrollen ambos miembros de la familia por igual, pero no liquidando la familia como tal. Nosotros ahora desde ahí vemos cómo lo que está sucediendo en el occidente y se está liquidando la familia, se están liquidando las bases propiamente de la humanidad que han existido durante miles de años. Y esto es algo que la mayoría de la población desde luego no aprueba. Sí, bueno, el matrimonio homosexual no se va a aprobar, en la Constitución ya está recogido y a mí me parece esto muy bien. De hecho, yo creo que como comunista yo no tengo, o sea, no tiene nada que ver, son valores liberales, esto de potenciar el victimismo de diferentes minorías y intentar hacer sus políticas apoyando a unos y a otros, no tiene nada que ver con el comunismo, con el desarrollo de un ser humano libre para crear, para construir, para desarrollarse y para ser una persona desde mayúscula. Y en vez de esto, lo que están promocionando todo tipo de problemas psicológicos en la gente y enfrentamientos de unos grupos contra los otros. Esto yo creo que no va a ningún sitio y además el victimismo, bueno, en el victimismo más bien ha crecido el nazismo de Alemania nazi, porque es un sentimiento de rencor muy fuerte que al final a cabo puede transferirse en que las personas se sientan muy victimizados y piensan que están en el derecho de matar a otros porque se lo merecen, porque les han agredido mucho. Y esto para mí es la política que se está explotando con todas estas cosas identitarios de las minorías. Sin embargo, no hay ninguna represalias por elección de orientación sexual. Cada uno simplemente se dice que es el asunto privado, cada uno hace lo que quiere. Nosotros vamos a intentar digamos, tirar a la persona para arriba, educarla y hacer más de ella algo más de lo que es ahora, pero estos son asuntos privados, y entonces es mejor dejarlos ahí y no hablar de ellos. Cada uno es un poco elige, este tema no es público y no hace falta darle tanta prioridad como se da en el occidente. Ok. Hay otro elemento que era una enmienda para la prohibición de ceder territorio ruso a un Estado extranjero. ¿Podría explicar un poco más al respecto de...? Sí, bueno... ¿Qué corrige o qué subsana esta enmienda? Pues que desde la perestroika se han, digamos, repartido los territorios bastante libremente y alegremente por los dirigentes, ¿no?
último caso fue cuando Medvedev, bueno, hizo una negociación y casi regaló a Noruega unos territorios en el Mar del Norte, enormes extensiones. Ahora está Japón, que está intentando recuperar las Islas Kuriles que perdió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta enmienda lo que dice es que no, ningún funcionario ni nadie pueda separar los territorios y regalarlo a otro estado, ¿no? Para esto, por lo menos, tendría que haber un referéndum a nivel de todo, o sea, federal, a nivel federal. Yo creo que esto es una enmienda que no tiene nada más, o sea, nada raro, es algo normal que tiene todos los países, y viendo un poco el desastre de la gente cuando con la desintegración de la Unión Soviética se han quedado fuera del país, pues yo creo que esto es algo que considerar y es un punto importante para mí. En ese sentido, hablando de algo un poco más concreto, un tema que también está, sobre todo en la opinión de muchos, es si esta enmienda constitucional podría servir para ayudar al Donbass en su, bueno, ahora mismo en su supervivencia contra las agresiones de Kiev. ¿Cómo ves este punto? Bueno, yo creo que Donbass podría haberse integrado sin enmiendas, igual que se hizo con Crimea. En su momento las autoridades rusas no quisieron hacerlo por varias razones, porque ahí en algún momento se planeaba un referéndum que al final no se celebró. Pero ahora mismo los ciudadanos de Donbass están recibiendo los pasaportes rusos, los que se consideran rusos, y entonces, bueno, pues yo no descarto que en un futuro, si ellos quieren, si la mayoría de ellos quieren, puedan entrar en un estado, digamos, en la Unión. Yo lo veo que esto va a ser como la unión de países igual que la Unión Soviética o igual que la Unión Europea, por ejemplo. Ahora están muy avanzadas las negociaciones con Bielorrusia para crear un estado, la unión de estados, y yo creo que si se propone a otras repúblicas exsoviéticas también no se lo van a pensar mucho. Yo creo que esto es una buena noticia, y yo ojalá se pudieran reunir la gente que se siente cercana, mejor que hagan guerra, ¿no? Porque en cuanto están separados, empiezan a meterle ahí cosas y al final acaban liándose con bombas y con todo esto. Esto no puede ser. Uno de los mayores valores en la Unión Soviética era la amistad entre los pueblos. Y, por ejemplo, esto lo ha demostrado el desfile el 24 de junio ahora en la Plaza Roja, cuando juntos marcharon representantes de varios países, los militares, ¿no? Y a mí me alegró mucho que, por ejemplo, juntos, casi juntos, uno detrás de otra, pasaron Azerbaiyán y Armenia, que entre sí han tenido muchísimo tiempo en guerra. En cuanto se rompió la Unión Soviética, no pararon de tener guerras entre sí, igual que en otros países, ¿no? Entonces la Unión liquida este problema, ¿no? Lo excluye, igual que la Unión Europea, porque la Unión Europea puede unirse y no puede haber una unión de las repúblicas exsoviéticas. Yo creo que sí, yo apuesto por ello. Y esa unión de repúblicas soviéticas, esto es un poco ya haciendo un poco de política ficción o no sé, ¿qué posibilidades tienen de volver a ser unas repúblicas socialistas? Yo creo que tienen bastante probabilidades, porque, por ejemplo, ahora mismo en Rusia, todo lo que es la imagen soviética tan criticada y tan desprestigiada durante el tiempo después de la perestroika está rápidamente recuperándose. O sea, está ahora mismo incluso en la televisión central hablando más de cosas buenas que habían ahí que de las cosas malas, que ya es dentro de la guerra informativa psicológica, está muy bien, porque lo que hicieron fue uno de los puntos
cómo hicieron que la gente aceptó esta ruptura es empezando a hablar mal de todo lo que pasó, de lo que construyeron sus padres, sus abuelos, diciendo que son criminales, que mire, que Stalin, que cuántos asesinó y hicieron todo mal. Entonces la gente dejó de creer lo que tenía, ¿no? Sin embargo, ahora esto se está recuperando, la gente se están dando cuenta que les engañaron y están intentando poner en valor, recordar, pero yo creo que no se puede construir, igual que no se puede entrar al mismo agua dos veces, no se puede construir la misma cosa por segunda vez, no puede ser una copia. Lo que tiene que ser es un análisis muy profundo de todos los errores que había ahí, porque por algo se cayó. De las cosas buenas y las cosas malas, sopesarlo y en consonancia con el tiempo, mirando para adelante, construir una cosa nueva, un país nuevo que sería distinto, pero efectivamente recuperaría los valores de igualdad, de amistad de los pueblos y de igualdad social y de todas estas cosas. Yo creo que sí. De Bueno, hecho, en las enmiendas a la Constitución hay muchas enmiendas que se tienen que ver con lo social y, por ejemplo, ahora mismo se están dando muchísimas ayudas a las familias con hijos, por cada hijo. Si antes, por ejemplo, el Occidente promovía a través de sus ONGs y todo esto, casi una inspección de los padres que en cuanto hacen algo mal o ni siquiera haciendo algo mal, simplemente por pobreza, le quitaban a los niños, lo dejaban a las familias de profesionales o lo vendían a la gente con dinero, lo mandaban al extranjero. Nosotros esto lo llamamos justicia juvenil, contra lo cual hubo mucha protesta. Ahora mismo se ha decidido realmente ayudar a estas familias para que puedan salir, para que no le quiten a los niños por pobreza, porque muchas veces los mismos servicios sociales daban a una familia una vivienda en la que no se puede vivir porque se caía el techo y después le quitaban a los niños por malas condiciones de vivienda, o por ejemplo le quitaban los niños por no haber pagado gas y todo esto, o luz, y todo esto venía desde el occidente, porque sabemos que aquí hay estas cosas están muy de hecho, recuerdo ahora mucho la época, hubo una época bastante importante donde se adoptaban constantemente aquí niños rusos, que supongo que vendrían de estas circunstancias, y muchas veces este tipo de temas no los vemos más allá, no entendemos cuál es el origen, así que también es muy interesante lo que estás diciendo, porque a veces creo que no lo pensamos. Vemos simplemente el final de la historia, vemos al niño que se le adopta sin pensar cuál es la historia que trae detrás. Así que Claro, y muchas veces los padres adoptivos piensan que están haciendo una labor, buena labor, están haciendo caridad y todo esto, pero por detrás hay un negocio y por esto una de las cosas que hizo el gobierno ruso hace tiempo es tomar la ley de Dima Yakovlev, en la cual se prohibía la adopción extranjera, para eso, que por esto no ejemplo, sea un sí negocio. recordaba algo así, pero ahora entendemos por qué, y no era una cuestión de que tuviera nada en contra de nadie, sino más bien de todo lo que estamos hablando. Es muy importante, creo que abordar todas estas cuestiones porque de alguna manera parece que oímos hablar mucho de Rusia, pero por otra parte es un gran desconocido para la mayoría, incluso de la época soviética, bastante, tenemos nada más que elementos muy superficiales, pero de la actualidad todavía más, y porque además está mucho más contaminado por determinados prejuicios que también se tienen. Entonces creo que es muy importante tener estas comunicaciones directas y poder compartir con más personas para que llegue esa información. Así que te invito primero a que si quieres añadir algo más, que lo añadas y aparte a que convirtamos esto en una buena tradición de encuentro para precisamente combatir también todos estos prejuicios por una parte, contaminación por otra y desconocimiento en definitiva. Me parece muy bien. Además, podríamos hacer una tertulia, por ejemplo, con más personas que podrían también añadir sus puntos de vista. Y bueno, yo simplemente decir que la prensa aquí está muy sesgada, hay que mirar cosas más en profundidad y no hacer caso a lo que muchas veces es simplemente propaganda. Y informarse y estudiar y venir aquí a nuestros programas.
Pues muchísimas gracias, Vera, estamos en contacto y hasta la próxima. Hasta la próxima, Carmen. Gracias.